Vamos a pasar a la clase del Rav. Se llama Pasaj, saltear, porque de todo el gran trabajo que el hombre atraviesa, en ascensos, descensos, una vez anhela la espiritualidad, otra vez los placeres de este mundo, a veces tiene cuentas propias o toma en cuenta a los demás. Por supuesto que todo esto está en el plano de este mundo, como escribe Baal HaSulam. Como escribe en la carta 70, que el Creador cuenta todas las veces que el hombre se eleva hacia el Creador, y de todas estas veces va juntando la medida suficiente para darle al hombre la salida de Egipto y que entre en contacto con el Creador, que revele la divinidad y el mundo venidero. Por eso lo que pasa, el hombre día tras día, en el estudio, en lo que él invierte, se empiezan a acumular lentamente un estado llamado Pesaj. Es decir, que juntan todas las cosas positivas y las negativas no las cuentan. Es decir, cuando el hombre estaba sumergido, sumido bajo el dominio de los egipcios, eso se llama que en la casa de los egipcios hace una cuenta y en la casa de Israel hace otra cuenta. Para cada alma es una cuenta diferente, que llega el Creador. Cuando el alma llega a una cuenta determinada entre la casa de Israel y la casa de los egipcios, la casa son los Kelim, entonces lo junta y les hace Pesaj, lo junta y ahí hace la salida de Egipto. Y las buenas vasijas, después que las juntó, le da la luz de la corrección y ahí el hombre sale de Egipto y los egipcios quedan en Egipto. Las vasijas de recepción todavía no los puede sacar, solamente con Galgal Tainai el pueblo de Israel sale y son recompensados con la recepción de la Torah. Y después de eso, el fin de la corrección, también los egipcios se corrigen. Y con las vasijas de Egipto después se hace la ruptura del templo, el primero y el segundo templo, y nosotros hasta acá que hacemos la última etapa del final de la corrección. Ese es en realidad todo el asunto. Tenemos que ambas cosas tienen que pasar lo más rápido posible, y esto depende del esfuerzo del hombre, hasta cuánto que invierte, y que hay muchas fuerzas en el grupo, y quien se suma y quiere realmente ser recompensado con utilizar la fuerza del grupo, tiene que conectarse a través del estudio, de la intención, reconocer la grandeza del Creador y la salida de Egipto, la importancia de la entrada a la espiritualidad que hay en el grupo. Así va a ser recompensado con salir con todos. Pero vemos que Moshe viene al faraón, él se conecta al Creador, solo el punto del corazón está con el Creador y el resto del pueblo no saben nada, no entienden nada. La oscuridad, apresuradamente, Moshe le dice: vengan, vayan, tomen las vasijas a medianoche, vamos a escaparnos. Y ellos escuchan, obedecen
se rinden ante Moshe y con eso son recompensados con la salida de Egipto. Por eso nosotros tenemos que entender que no necesitamos que en todos nuestros huesos lo sientan. No es el fin de la corrección, es solo el principio del camino. Alcanza con que un punto dentro mío entiendan la salida de Egipto y que todo el resto de los deseos se rindan ante Moshe. Por eso la persona que llega al grupo tiene que rendirse ante el grupo para que el grupo lo lleve y junto con el grupo sale a un estado mejor. Entonces aquel que viene incluso del extranjero me pregunta por internet cómo venir acá, con qué intenciones, con qué deseos, cómo tiene que prepararse cuando viene una semana a Bnei Baruch. Y ese es el tema en realidad. Cada uno que está acá también lo tiene que hacer. Y los invitados tienen que hacerlo con nosotros. No tienen que estar en todo tipo de lugares así dispersos. Hay que unirse en toda esta misión y esto es algo ilimitado. Otra vez, ese único punto, el faraón va en contra del faraón. Ese es el punto en el corazón que es el que determina entre el faraón y el creador y ante él nosotros tenemos que rendirnos. Es el grupo. Hoy se hicieron un pueblo después de la salida de Egipto. Esa salida es adquirir el masaj, la pantalla. Eso ocurre dentro del hombre, que a través de la luz superior que llega a él, se llama, viene Gar de Jochma en la salida de Egipto. No se puede capacitar a las vasijas si no es a través del Gar de Jochma. Eso se llama la apertura del Mar Rojo. Eso es a través del Gar de Jochma. Eso se puede hacer únicamente a través de la conexión. Muchas personas, muchos amigos que se conecten juntos, que se vuelvan un pueblo, un solo cli, y entonces ahí puede estar la luz que nos saque de Egipto. Por eso, amor, conexión, renuncia. En la fiesta, estas fiestas son cosas necesarias. Esta es la condición, el deseo de cada uno de conectarse con el otro, y así van a ser los deseos de Pesaj. Nosotros vamos a someter a nuestros deseos egoístas, nuestras cuentas de uno con el otro y solo conectar los anhelos, los puntos en el corazón, los vamos a conectar juntos, que se conecten todos los puntos en el corazón del solo cli, que sea suficiente realmente para ser recompensado que la luz llegue desde arriba. Y acá, en la salida de Egipto, en Pesaj está la conexión de todos los artículos, de todo el trabajo del hombre. Este es el resumen de todo el proceso que pasó años durante la preparación. Por eso, acá todo tiene que conectarse y llegar a una medida correcta. Y si lo haremos, las luces de Pesaj en la materialidad y también en la espiritualidad nos van a influir así que vamos a ser recompensados con un acercamiento. Lo que determina un cuerpo que sea un pueblo. No, el pueblo no es que Yankeles se conecta con otro, sino que todos se conectan con Moshe. Moshe es el pastor leal, es el representante del creador en el pueblo. El pueblo de Israel se conecta a Moshe. Moshe es la cualidad de Yashar Kel. Yashar Kel es la dirección. Él se queda en la dirección. El resto es como un rebaño, no importa. Ellos se conectan a él y él los guía.
Pregunta, si esto es el denominador común de la conexión a Moshe, ¿por qué hay que meter el amor a todo esto? Rav, si cada uno de los 3 millones que estaba en Egipto se conectaba a Moshe, entonces estaba todo bien. Todos tendrían que conectarse entre, todos se tenían que conectarse entre ellos para conectarse con Moshe. El creador, hay que se conecten a Moshe. ¿Para qué hay que conectarse entre ellos? Porque es una condición necesaria. La condición necesaria de conectarse a Moshe es expulsar el amor propio. Y expulsar el amor propio es el amor al prójimo, como resultado. Por eso, primero, conectarse entre ustedes significa anular el amor propio y después pueden recibir el mensaje de Moshe, el amor al Creador, y a través de Moshe se conectan al Creador. Es decir, hay que realmente llegar al grado de Moshe, y este es el tema. Porque dicen, no hace falta llegar al grado de Moshe, sino que hace falta aceptar el trabajo del amor al prójimo donde está el pueblo de Israel, no donde está Moshe. Moshe está en un grado espiritual. ¿Qué es que puede atraerlos, llevarlos? Él está en un grado espiritual, el pueblo está en un grado material. La condición que ellos van tras de Moshe, ¿qué significa seguir a Moshe? Que primero es la restricción sobre tus vasijas de recepción y como resultado de eso vos te conectás con todos en tu grado, con 3 millones así como vos, y después que hiciste esa renuncia de tu ego, vos podés conectarte a Moshe. Antes de eso no podés. La salida de Egipto misma es que el hombre no se conecta en el grado de Moshe. Vos salís de Egipto, que vos te conectás con Moshe en tu grado de anulación. Se llama nacimiento. Salir de Egipto se llama nacimiento, que a vos te alcanza simplemente ir tras él con los ojos cerrados. Moshe va con los ojos abiertos, con su vara, y sabe cómo avanzar, sabe cómo llevar al pueblo. Y después hay otros líderes como Nachshon, hay más líderes ahí, no solo él. Ya lo vamos a hablar. Pero tu anulación con respecto a Moshe tiene que ser como un bebé ante el adulto. Y eso es suficiente. El bebé no sabe a dónde lo lleva su papá. Lo lleva de la mano y listo. Él sabe que está seguro y va a un buen lugar siempre. Al grado de Moshe se llega únicamente a que se llega al Mahzom y llegan al... Moshe es el mayor de los profetas. También cuando estaba en Egipto, no es Egipto, es la tierra de Israel. Por eso no entra a la tierra de Israel. Está más allá de eso. כן. יש לי שתי שאלות. אחד, ואם בני ישראל ברכו את יציאת מצרים. Tengo 2 preguntas. Si los hijos de Israel ya pasaron la salida de Egipto, ¿por qué tenemos que pasarlo también nosotros? Rav, los hijos de Israel lo pasaron en la época histórica hace 3.500 años y por eso no tenemos que pasar la salida de Egipto en la materialidad. Yo no tengo que ir como Abraham a Ur Kasdim, ahí a donde está Saddam en Irak, y pasar a la tierra de Israel, en tierra de Israel descender a Egipto y de Egipto otra vez volver a la tierra de Israel, construir el primer templo, segundo, etcétera. Lo que hicieron nuestros cuerpos en reencarnaciones anteriores, nosotros ya no tenemos que pasar. Pregunta, ¿lo pasaron también de forma espiritual? Esas reencarnaciones ya fueron y los cuerpos hicieron lo que la raíz espiritual necesitaba, hicieron la materialidad.
En la espiritualidad no hicieron eso. La espiritualidad del alma no llegó a esas cosas. La espiritualidad estaba en el grado que estaban, como una población. Estaban en Egipto, en Israel, en Israel. En la espiritualidad tenían solo la iluminación de Nefesh únicamente. Tenían la sensación que están cerca de la divinidad, que hacen cosas como una persona que tiene una inspiración de la divinidad. Pero lo que está escrito en la Torá, esos grados espirituales, el hombre tiene que atravesar. Nosotros tenemos que pasar ahora, en este tiempo, en la espiritualidad. En esa época, nuestras almas no lo pasaron. Había una adaptación entre la materialidad y la espiritualidad solo en el grado de Nefesh. Y si hay una raíz espiritual, tiene que llegar a la rama material y realizarse. Por eso hicimos todo este camino en la materialidad, salvo el final de la creación. Estuvimos en Egipto, salimos de Egipto, conquistamos la tierra de Israel, construimos el primer templo de Mohin de Hayá y se destruyó. Construimos y fue destruido el segundo templo de Mohin de Neshama. Salimos al último exilio, pasamos 4 exilios, estamos en el último exilio, hay que construir el tercer templo. ¿Dónde está? Donde Mohin de Hayá y Neshama van a estar juntos como Mohin de Yehidá. El tercero va a ser como los dos juntos anteriores. Eso es de acuerdo al mundo de Nikudim. Estaba la expansión de Abba Veima, los 4 primeros reyes, eso es contraparte del primer templo de la luz de Jochma. Y después la expansión de Ishsut, los segundos reyes contra Ishsut. Eso se llama la primera expansión, el primer templo, la segunda expansión, el segundo templo. Es decir, en la materialidad hicimos todo el camino hasta el fin de la corrección. En la espiritualidad no hicimos nada. Solo lo que llegamos ahora a nuestro estado del tiempo de la preparación. Y ahora tenemos que hacer la salida de Egipto y la entrada a la espiritualidad. Y todo este camino en la espiritualidad. Es decir, nuestro tiempo es un tiempo en el cual tiene que terminarse pronto para todas las almas el tiempo de la preparación y que salgan a la espiritualidad y que en la espiritualidad hagan esta escalera de estos 125 peldaños y lleguen al fin de la corrección. De hecho, en la materialidad no hay que hacer nada, salvo antes del tercer templo, justo de las cosas que dependen de nuestras acciones, de nosotros. En la medida que haya sufrimiento, sus cosas buenas que se revelen para que acompañen nuestra última corrección. Eso es todo. Es el tema pregunto, ¿cuál es el tema de Pesaj, las 10 plagas y que él salteó a la casa de los judíos? Lo que salteó a la casa de los judíos lo leímos y hablamos de esto, que el hombre está en estados malos o buenos, más cerca del Creador, más lejos del Creador. Como dije en las cartas de Bala Sulam, hay una carta en la hoja 70 que él explica que la conexión del hombre con el Creador, que el hombre se eleva al amor al Creador y después sí, después no. El Creador solo cuenta las cosas buenas y una cantidad en la medida que realmente puede conectar al hombre a él. Y eso se llama pasaj, saltea. Significa que el Creador en la cuenta con respecto al hombre saltea y toma en cuenta solo las cosas buenas y no las cosas malas. ¿Por qué las cosas malas no? Si el hombre es culpable en eso, como si fuera. No es que el hombre es culpable, no es culpable, sino que el Creador a propósito le endurece el corazón y todo tipo de acciones que el hombre fracasa en ellas para que a través de la oscuridad el hombre revele la luz. Por eso no hay una cuenta con el hombre de cuánto que sea fuerte o cuánto que no sea exitoso o sí exitoso, sino que la cuenta es, ¿acaso el hombre pasó lo suficiente para sentir ahora amor y adhesión y conexión con el Creador o no? Si es suficiente, pasó ya con esta frecuencia que depende del hombre hasta cuánto que se esfuerza, entonces el hombre se lo hace. Nosotros únicamente acortamos los tiempos. ¿Entendés? Si yo
metí mucha tensión, esfuerzo, fuerza, así llegué cada mañana, hice todo lo que podía con el trabajo, la sociedad. Justamente en el Pesaj es un tiempo especial. Entonces yo acorto los tiempos y eso es más rápido para mí y con mayor frecuencia pasamos por ascensos y descensos por dentro. Entonces mi cuenta entonces muy rápido se hace esa cuenta que se llama Pasaj. ¿Ves? ¿Cuándo se hace la cuenta? Después de 7 años de abundancia, 7 años de hambruna, después de 10 plagas, después de muchas cosas, entonces se hace una cuenta repentina. ¿Por qué repentina? Llega a la medida correcta a mitad de la noche. El hombre no sabe, de repente ocurre y entonces irrumpe. Sí. Parece. ¿Dónde Moshe pidió de los hijos de Israel, les exigió el amor a los amigos? Él solo le pidió que vayan tras él. ¿Dónde está el asunto del amor a los amigos? En relación a los amigos, amor a los amigos, está escrito que él mató al egipcio, que ve que el pueblo se pelean entre ellos. Hay cosas así, sí. Nosotros quizás no lo vemos así de una forma que resalte tanto. También todas las cosas, ¿hasta cuánto que son más? Yo te voy a decir. Todas las cosas, en la medida que pertenecen a un grado más grande que espiritual, son también más ocultos en la Torah. ¿Por qué eligieron a Moshe? ¿Quién es Moshe? ¿Qué? ¿Un bebé que lo lanzaron a un río? Y Batia lo tomó y lo llevó a la casa del faraón. Ella era la hija del faraón. Y él creció en la casa del faraón, era el príncipe. No es simplemente alguien. De repente vemos, se escapó de la casa del faraón. ¿Qué pasa ahí? No se sabe. Es como alguien así, de repente se vuelve alguien normal. Y dice el faraón, envía a mi pueblo. ¿Qué es mi pueblo? ¿Quién sos vos? Vos sos de mi casa. ¿Qué? Nosotros lo vemos. Como que faltan muchas relaciones ahí. De repente así. No cuentan casi nada de él. Es decir, este punto del corazón en realidad está oculto dentro del hombre y en la medida que nos revelan de eso, nos revelan de sus acciones con respecto al Creador, con respecto al faraón, con respecto al pueblo. Muy poco, porque el hombre no siente este punto. Lo que ellos escriben la medida que el hombre siente. Por eso falta mucho sobre Moshe. Nosotros no sabemos nada. Es decir, sobre el punto mismo. Y este punto que es como si fuera donde él exige a los hijos de Israel que se conecten juntos, que hagan amor a los amigos. También hay pequeños indicios que él mismo mató al egipcio y los hijos de Israel dijeron, ¿qué hiciste? Nosotros vamos a denunciarte. Entonces se escapó a qué lugar, a Midian, que ahí encontró a Yitro y a Tzipora y todo tipo de cosas. También no se sabe nada. Que estas acciones están ocultas del hombre. El punto del corazón, el amor a los amigos, te lo digo simple, los cabalistas ya lo dicen, que si nosotros queremos ir tras Moshe, seguirlo, conectarnos a Moshe, tenemos que deshacernos de nuestro ego. Y deshacernos de nuestro ego podemos únicamente mediante eso que nos conectamos uno con el otro. Vos ves en este trabajo, en la acción, ¿dónde estás? Porque cada uno puede decir que él está entregado a todo el mundo y al país y en general, ¿entendés? Sobre Pesaj que salteó la casa de los egipcios, pero ¿cuál es el asunto de matar a los primogénitos? Nosotros vamos a hablar de las 10 plagas por separado. Vos hablas de la plaga de los primogénitos. Ese es el problema más pequeño.
explícame qué son las ranas, los piojos, ¿sí? De repente, cuá, 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 las ratas, no sé qué pasa, qué plagas, qué es eso, ¿sí? Sangre en vez de agua. Síntesis, nos falta. Es decir, nosotros vamos a hablar durante la fiesta, también en el picnic, charlas, sí. ¿Por qué todas estas cosas se materializaron y solo ahora hablamos de ellas en la espiritualidad? Y en el templo decimos que primero tiene que suceder en la espiritualidad y solo después en la materialidad. Rab, todas las cosas que pertenecen al tiempo de la preparación hasta la entrada a la espiritualidad se materializan antes y después llegan a su realización interna. Es decir, el hombre pasa por dos etapas. De eso que nace como animal, como bestia, y le entra el punto del corazón. De eso que le entra el punto del corazón empezamos a contar el comienzo del hombre. Adán es semejante al superior, del punto del corazón. Antes de todas las reencarnaciones, él daba vueltas en el mundo sin punto del corazón, adquirió deseos, el dinero, honor, conocimiento. Eso está bien, pero en eso no se toma en cuenta. Eso se toma en cuenta, hay una cuenta, pero no pertenece al avance individual. El avance individual, personal, comienza que empieza a sentir el punto del corazón. Cuando empieza a sentir el punto del corazón, entonces el trabajo se llama tiempo de preparación hacia la espiritualidad, a la entrada de la espiritualidad. El tiempo de preparación puede ser 10 años, 15 años, 20 años, 5 años, incluso 3, él escribe en la introducción al estudio de las 10 sefirot. Eso depende del esfuerzo del hombre. Puede ser que en general avance un poco y muera hasta la próxima reencarnación, y otra reencarnación, quién sabe. Depende de su esfuerzo. Si tiene éxito, va a entrar en el grupo o va a aumentar el ritmo. Si no, no. Está escrito que todo depende de la suerte. ¿Qué es de la suerte? Mazal, suerte, es algo que gotea, gota a gota. En la medida que estas gotas más, le llenan el clima. Si menos, así que hasta que gotee, espera unas cuantas reencarnaciones. Entonces, la primera etapa que nosotros contamos, el comienzo del punto del corazón hasta la entrada en la espiritualidad, y la segunda etapa ya es el trabajo en la espiritualidad. Contraparte de eso, contra este proceso, tenemos en la materialidad la realización en este mundo de la materia. Toda la realización contra las raíces espirituales del tiempo de preparación ya fue hecho. Ya fue hecho. Y no necesitamos hacer nada. La realización material es previa a la realización espiritual. Cuando hablamos ahora sobre etapas espirituales, que son correcciones del Kli y la construcción del templo, es decir, la segunda etapa, que es después de atravesar el Mahzom, la barrera, y después ahí primero un trabajo de realización espiritual, y como resultado el hombre construye aquí su vida. De acuerdo a esto, las materiales, incluyendo la tierra de Israel, que la construye en la medida que por dentro él está en la tierra de Israel, su pueblo se vuelve pueblo de acuerdo a la espiritualidad según lo que alcanza el pueblo, y finalmente el tercer templo se construye después que el hombre llega a este estado que se llama el templo. Es decir, contraparte del tiempo de la preparación del punto del corazón hasta atravesar el Mahzom, las cosas en la materialidad ocurren antes y después dentro del hombre la interioridad. La segunda etapa, desde el Mahzom hasta el final de la corrección, primero se realizan etapas espirituales en el hombre y en la nación, y después en la materialidad. ¿Listo?
החגים של חנוכה ופורים, כל החגים אתה יכול להגיד. Purim, las festividades de Hanukkah y Purim son las grandes festividades que celebramos, no solamente Hanukkah y Purim. Estos son días especiales y los celebramos en correspondencia a las raíces superiores, pero no es que ocurran aquí, no toman lugar aquí, porque, por ejemplo, el día de Yom Kippur, no entras en la espiritualidad en ese grado, tampoco en Hanukkah o en Purim. Se celebran en este mundo como en cierta acción, como un signo. Es simplemente un signo, una señal. לא, אבל גם כן ההתגשמות שלהם זה Aquí ocurre lo opuesto. סימנים היה. מה זאת אומרת בהתגשמות היה? נגיד הייתה חנוכה, או פורים. Esto es ciencia. ¿Qué significa que fue materializado? Digamos que es Hanukkah o Purim, por ejemplo. En Purim estuvimos ahí con Azuaero y tuvimos todo ese tipo de situaciones y salimos de ahí y nos dimos cuenta que todo estaba bien. Y las personas sabían lo que estaban haciendo, o las personas estaban en un grado espiritual. Mordejai ya está en el final de la corrección porque todo Purim es lo opuesto al final de la corrección. No, nada de eso. Todo el proceso que atravesaron fue un signo para nosotros en este mundo y que todavía corresponde al lugar donde va a tomar el final de la corrección. Así que yo te pregunto, entonces en el final de la corrección será así, como Azuaero y todos estos personajes. No necesitamos la ejecución. La ejecución corpórea es todo lo que nos queda ahí, es el tiempo. Nada pertenece a las correcciones en este mundo, a nadie. Las personas de este mundo, justo ahora, en Egipto, ellos construyeron el primero y segundo templo y en la corporalidad alcanzaron el final de la corrección y ahora necesitan construir el tercer templo en Israel y esto es llamado el final de la corrección en la corporalidad. ¿Y lo podemos hacer antes del final de la corrección? No, dice Rav, porque es antes del rompimiento de las vasijas, solo en el mundo de Nekudim. Todavía no puedo expresarlo de forma simple. Llegará. El hecho de que ya lo hablamos en unos cuantos días se aclarará y alcanzaré a las palabras adecuadas, porque lo estamos pensando y tendré las palabras adecuadas. Eso depende de ustedes. Yo siento eso que hace falta. Darle más un marco que comprendan todos. Pensémoslo juntos, hablemoslo juntos y compartamos impresiones de la lección que tomamos para implementar en la escena. היה שיעור מאוד רווי בנושאים. נתחיל מזה שכל המעשים Esta es una lección llena de muchos temas. אנחנו צריכים לעשות, ושנגיע אליהם באמת רק בגמר התיקון. אלכס. גם יש הסבר יפה למה אי אפשר להתחבר ישר עם הבורא, אלא דווקא צריכים להתחבר ביניהם ולהתחבר למשה, שזה הכוח שמושך אותם מאהבה עצמית, כי יש רצון לקבל שמפריע. אי אפשר להתחבר ישירות עם הבורא ברצון לקבל ולקבל ממנו את האור, אלא הכל צריך להיות על מנת להשפיע, ובשביל זה
יש את הכוח הזה שמחבר בינינו שנקרא משה. איגור. Y nosotros necesitamos la fuerza entre nosotros llamada Moisés. Sí. Nuestro verdadero trabajo tenemos que identificar esa fuerza, conectar a Moisés y seguirlo. Entonces tenemos que hacer a un lado nuestro ego. Y podemos hacer a un lado nuestro ego solo si nos unimos. Y eso es la razón por la que necesitamos la conexión. Necesitamos restringir todas nuestras vasijas de recepción y como resultado que estamos conectados como un solo hombre, con un solo corazón, después de que hacemos esta concesión de nuestro ego. Entonces podemos conectarnos a Moisés y antes de eso no podemos. Es una condición muy precisa que el Creador pone ante nosotros. Sí, muchos de estos signos son un estado parcial y nosotros ascendemos en nuestra conexión bajo la luz que reforma y nosotros gradualmente llegamos a este proceso de esta verdadera sensación que nosotros deberíamos de tener. Miller. כן, כמה שאנחנו מבטלים אהבה עצמית, וזה אפשר רק על ידי החברים. Lo mucho que anulamos el amor propio es solo posible solo a través de los amigos. Solo de esta manera podemos acercarnos al amor del Creador. Todas las señales que experimentamos aquí en nuestro mundo solo son señales que tenemos que llegar aquí, que nos dan una pista de lo que ocurre en los mundos superiores. Y eso es un bello ejemplo en Purim, que de Mordejai el judío y toda la historia de Purim ocurre y es realmente algo muy diferente. Lo que ocurre aquí son señales que se nos dan después del desarrollo espiritual. Estas cuantas acciones que podemos hacer también en nuestro mundo corpóreo, bajo la línea derecha, junto con los amigos y también junto con los amigos, el trabajo en el corazón, de alcanzar el llanto hacia el Creador, que nosotros seremos capaces de brindar amor a los amigos. Sí. Lo que me envuelve es de que no hay ningún cálculo de recepción de la persona. El hecho de que es fuerte o que tiene éxito, esa consideración es que la persona considera que experimenta lo suficiente para llamarlo amor, si está en conexión con el Creador o no. Y básicamente lo más importante es el trabajo entre nosotros, el anulamiento y la conexión, lo que es llamado Moisés. Y de esta manera nosotros llegaremos a una conexión verdadera y adhesión con el Creador. Rab estaba hablando del masel, de la fortuna o la suerte, y nuestro trabajo es incrementar el ritmo para alcanzar el final de la corrección, y lo hacemos todos juntos, nos ayudamos todos juntos y incrementamos el ritmo. Entonces, esperemos que bajo todos estos discernimientos que tratemos de implementarlos en nuestra decena y que el Creador nos ayude en esto y que nos empuje más y más
hacia los otros y que el poder de Moisés nos ayude. Vamos a la siguiente parte de la lección, canción. יתהללו בשם קודשו, יתהללו בשם קודשו, ישמח לב מבעד של השם, ישמח לב מבעד של השם, יתהללו בשם קודשו, יתהללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם, ישמח לב מבקשי השם.